Muy bien, mi nombre es Diego Párraga Moscoso, soy tecnólogo médico e ingeniero biomédico de la empresa importadora andina. En esta oportunidad vamos a ver un producto conocido como multiparámetros para agua, ¿ok? Que es este producto de marca Quintel, modelo PH-117. Ok, esto mide tres parámetros como es la temperatura, el pH y lo que es la conductividad eléctrica, el factor de conductividad y partes por millón. Cada uno de estos tiene su propio calibrador. Está bien para calibrar con los líquidos o pHs o temperatura correspondiente de acuerdo al manual. ¿Está bien? Lleva un ajustador de para calibración. Lo que tenemos que hacer es simplemente ingresar las sondas. Por ejemplo es la sonda de temperatura, y en lo que corresponde, cuando se haga la medida correspondiente, pues calibrar ajustando a la temperatura que se encuentra el líquido que se está ingresando propiamente, o a la temperatura que se encuentra unida a la sonda. Igual es con el pH, en este caso 7. Al ingresar la sonda correspondiente para medida de pH, en este caso vendría a ser esta sonda de medida de pH. Vemos, miren, ok, tiene un émbolo y esto va conectado aquí, ok. Esta es la sonda de medida de conductividad eléctrica, partes por millón o factor de conductividad, ok. Ahí. Muy bien. Ahora, para entender un poco más con qué medidas es que realiza este equipo, tendríamos que hablar algunos conceptos de hidroponía. Son algunos conceptos que es importante, por ejemplo, para cualquier cultivador, que en ocasiones a veces no son muy bien comprendidos o entendidos. Entonces se hablan de estos conceptos como EC, TDS, FC, ppm, como es la que aparece aquí, ¿no? Entonces, son unas siglas que en ocasiones se suele utilizar bastante en lo que es a los que se dedican, por ejemplo, en cultivos de medios hidropónicos o calidad de agua también. En lo que es la medida de las partes por millón y el pH, por ejemplo, en este tipo de cultivos se determina de manera indirecta lo que es la concentración de nutrientes que tiene o que contiene una solución de riego. Pero es de manera indirecta, no directa, ¿no? Sino es de manera indirecta en función a a estas siglas. Por ejemplo, mediante el cálculo de la capacidad para transmitir lo que es la electricidad en esa solución. Las concentraciones de nutrientes, o sea, las sales, que puede de este modo determinarse según su habilidad para conducir la electricidad en esa agua. Las sales iónicas, ya sea con carga positiva o negativa, lo que hace es que permite que haya un flujo de corriente eléctrica al disolverse en una solución con agua. Entonces, las principales, el principal constituyente de esa solución hidropónica suele ser sales iónicas, ¿no? No obstante, el agua de partida, como la de grifo, puede indicarnos con su capacidad de transmitir la electricidad. La calidad del agua incluso puede ser un indicativo de aguas no aptas para el cultivo. Un claro ejemplo son aguas con altas concentraciones de cloruros, boratos, bicarbonato, etcétera, ¿no? Ahora, nosotros tenemos aquí un gráfico, por ejemplo, de lo que cómo puede estar compuesta el agua, ¿no? Los solutos que tiene, las sales, el sodio, el cloro, etcétera, ¿no? Sus cargas.
el agua en sí. Entonces ahí hay iones de cloruro de sodio, etcétera. El agua destilada, por ejemplo, ofrece una resistencia muy alta al paso de electricidad. Cuando se añaden iones en el agua destilada, en forma de sales fertilizantes, esa agua destilada comienza a conducir electricidad. ¿Cierto? Por ejemplo, son varias las escalas que permiten medir cuánta electricidad conduce una solución nutriente. Por ejemplo, el S significa conductividad eléctrica o electroconductividad. El FC o CF significa factor de conductividad. El ppm significa partes por millón. Podría haber un extra que es un TDS, que es el total de sólidos disueltos, ¿no? Si bien todos estos parámetros tienen una relación en común, su diferencia es más compleja de lo que puede llegar a parecer. Pero todas estas magnitudes dependen de un sistema de medida que utiliza la misma base, pero que interpretan la información de manera diferente. Así, por ejemplo, el control de una solución de nutriente hidropónica utiliza un medidor de TDS o S o de ppm, o sea, conductividad eléctrica o partes por millón. Es crucial que se obtengan valores nutricionales de manera correcta. Así se debe conocer cómo se relacionan estas medidas, cómo se realizan las mediciones y a su vez conocer las características de los instrumentos de medida, ¿no? Normalmente se suele emplear valores como conductividad eléctrica o total de sólidos disueltos, siendo esta última, o sea, la conductividad eléctrica, la más precisa y consistente. A ver, vamos a ver. La conductividad eléctrica, como hemos visto, es una medida de capacidad para conducir la electricidad. Cuando se disuelven los nutrientes en agua, las sales nutrientes se dividen en conductores de electricidad, partículas que son llamadas iones. Estos iones hacen que el agua sea un buen conductor. Cuando más nutrientes se agrega, la solución conduce más electricidad. Por lo tanto, se puede estimar la cantidad de nutrientes en una solución acuosa mediante la medición de la conductividad eléctrica. O sea, hay más nutrientes si hay más conductividad eléctrica. Eso es con lo que se puede deducir de una manera indirecta al medir la conductividad eléctrica. Hay varias unidades para medir la conductividad eléctrica. La más común es el microsiemens sobre centímetro. Microsiemens sobre centímetro. ¿Okay? Que es la unidad en el que se va a medir la conductividad eléctrica. ¿Está bien? Ojo con eso, ¿ya? O simplemente es una U de micro, una S y sobre centímetro, ¿no? Los de centímetros sí son conocidos para abreviar, ¿no? En otras ocasiones podría también hablar de microohms sobre centímetro, o en la literatura antigua, ¿no? Es lo mismo que el microsiemens por centímetro, o microohms o un microohms es un microsiemens. ¿Está bien? Ok. La conductividad eléctrica se mide con un conductímetro o medidor de conductividad. En este caso es este de acá. Este es el conductímetro. O sea, esto de acá es un conductímetro, es un pHímetro y es un medidor de temperatura. Entonces, aquí tenemos el conductímetro. ¿Está bien? Este mide lo bien que una solución conduce la electricidad. En cultivos hidropónicos se utiliza para estimar la cantidad de nutrientes o partes por millón en el agua nutriente. Con este teclado MODE, uno lo que es que puede medir en modo conducción de electricidad, en el factor de conducción y en partes por millón también, ¿no? Ok, ese sería en cuanto a lo que es la conductividad. Ok. Ahora, hay cálculos para convertir la conductividad, por ejemplo, lo que es
Los fabricantes de medidores emplean diferentes estándares de conversión para convertir lo que es la conductividad eléctrica a partes por millón. Lo que se entiende por partes por millón o partes por millón es una magnitud que mide lo que es la concentración de sólidos en una solución. Es decir, cuanto mayor sea las partes por millón, las sales nutrientes, o sea, más sales nutrientes hay en la solución. Cuanto más millones haya, partes por millón, o sea, hay más sales nutrientes en la solución acuosa. En un caso, por ejemplo, una parte por millón representa 1 miligramo de iones fertilizantes por litro de agua. O sea, 1 miligramo por litro vendría a ser como, por ejemplo, una parte por millón. Entonces, cuando más partes hay más nutrientes. Es una forma también de interpretar, ¿no?, en las calidades de agua o nutrientes en una solución o hidroponía. Está bien. Ahora, el factor de conductividad es otra forma de interpretar lo que es la conductividad eléctrica. Es más común en los equipos de medición mayores y rara vez se utiliza en medidores de conductividad a nivel de canabicultura. El factor de conductividad utiliza una escala de 0 a 100 normalmente, ¿no? En este caso te da 0 a 200. 0 a 200. ¿Ya? Donde 0 es el factor de conductividad del agua pura. O factor de conductividad es simplemente el valor de la conductividad eléctrica, o sea, el microsiemens sobre segundo, lo que da ahí, multiplicado por 10. Es decir, un FC, o sea, un factor de conductividad eléctrica, es 0.1 de microsiemens por segundo, o un microsiemens por segundo es 10 factores de conductividad. ¿Se entiende? Un microsiemens es 10 veces factor de conductividad. Muy bien. En los cultivos hidropónicos canábicos, por ejemplo, se emplean soluciones nutrientes en torno de 500 a 2000 partes por millón, siendo los valores seguros en cultivo en torno a los 800 a 1200 partes por millón. Ok. Bueno, obviamente hay tablas, ¿no? Hay tablas, pero el que va a utilizar este equipo seguramente sabe con total claridad qué es lo que quiere medir, ¿no? Lo que aquí estamos tratando es de explicar qué tipos de medidas va a realizar en este equipo, ¿no? En otras palabras, es un medidor triple de aguas para temperatura, para pH y para lo que es, pues, la conductividad eléctrica, los partes por millón y lo que es el factor de conductividad, ¿no? Entonces, este es este equipo. Ahora les voy a indicar cómo se enciende y se utiliza. Ok, en principio pues uno enciende aquí, ¿no? Enciende. Miren, al encender, obviamente, aquí está, por ejemplo, marcando en temperatura, está marcando 19.4, que es la temperatura del ambiente, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Yo pongo mi mano y mi mano pues obviamente es mucho más caliente, tiene 37, pero más como está en mi piel debe estar en 34, por ahí 35 promedio, ¿no? Pero lo cierto es que este va a calentar, ¿no? Este va a calentar. Entonces lo que te va a permitir con este émbolo es medir lo que es la temperatura del agua, ¿no? Ok, y este hace sus cambios. Ahora, pero primero, antes de utilizar, tengo que ingresar esto en un
en un calibrador. Es decir, por ejemplo, yo lo puedo poner en un baño María a 30 grados o a 25 grados, y esto pues lo giro a la temperatura exacta que está marcando en ese instante, para que quede calibrado y luego pues lo que pueda medir sea fiable a lo que a la temperatura que se ubica pues el medio acuoso o el agua o lo que se esté midiendo, ¿está bien? O el líquido que se esté midiendo. El otro es en cuanto al pH. Lo que yo hago es pues colocar una solución de pH de 7, y si marca por decir 6.35, aquí yo con esta aquí hay una perilla que se ajusta, ¿está bien? Y esa perilla pues yo lo voy a girar hasta lograr el punto 7, si es que fuera el caso, ¿me dejo entender? Si es que fuera el caso de que yo lo estoy ingresando a un buffer de 7. Igual también coloco un estándar aquí y calibro lo que es la conductividad, ¿está bien? Por ejemplo, se puede ingresar en un estándar de 12.880 microsiemens por centímetro, que es el 12.88 de conductividad eléctrica, que es un estándar de solución buffer. Entonces se mueve ligeramente, y luego pues se mueve, ¿no? Cuando muestre el valor estable, cuando muestre el valor que es estable, ya en el buffer, en la solución estándar que se ha ingresado, ya empieza por decir mostrar 12.8 o 12.000. Entonces uno lo que trata es de girar la perilla para que llegue pues a 12.88. ¿Se entiende la idea? Se gira con este destornillador aquí, ¿está bien? O sea, logrando alcanzar el estándar. Por cierto, hay que comprar pues un estándar para un estándar o un buffer estándar de solución para conductividad eléctrica que permita pues hacer este tipo de mediciones. ¿Está bien? O también se puede ingresar lo que es el otro estándar, que es el dispositivo que es el 1413 microsiemens por centímetro, que es el 1.41 de conductividad eléctrica, que es una solución estándar. Muestra el valor del estándar, y cuando esto está ya en su valor correcto, se hace el ajuste correspondiente, ¿no? Entonces no es muy difícil utilizar este equipo. Hay que sí, obviamente, utilizar un buffer de pH 7 determinado, un líquido con valor de temperatura conocida, con un termómetro en todo caso para ajustar acá el valor, primero para calibrar, y luego hay que calibrar también lo que es la solución acuosa, lo que es la conductividad eléctrica, ¿cierto? Y luego de ello pues ya uno puede proceder recién a hacer las mediciones que corresponde. Este equipo tiene lo que es también, así como utilizan pilas, también utiliza un cargador, un adaptador que se conecta en esta parte, ¿no? Aquí hay una parte donde se conecta, y bueno, puedes utilizarlo con el adaptador para que tus pilas pues se mantengan, ¿no? Y nada, viene en su estuche, en su caja, está bien, es un estuche. Y esto sería todo en cuanto a la manera sencilla de usar este equipo. Y obviamente ya pues puesto en práctica ya empiezan a dar los valores que debe dar, ¿no? Ahorita por ejemplo esto está marcando 0, ¿no? Obviamente no está conduciendo nada, pues está en el aire, pues, ¿no? O en el agua destilada desionizada pura, obviamente también va a marcar las partes por la conductividad eléctrica, lo va a marcar en 0. Ok, eso sería todo por ahora. Y obviamente lanzaremos otro video más donde ya hacemos mediciones específicas y calibraciones, pero por ahora básteme con esta pequeña explicación a fin de que puedan tener un concepto claro de lo que es el kit propiamente de este equipo Quintel,
de modelo pH 117 para medir lo que es el pH, la temperatura y las partes por millón, la conductividad eléctrica, el factor de conductividad. Es un medidor de 3 trimeter también le llaman, ¿no? O medidor triple, ¿no? Ok, para agua. Ok, eso sería todo. Gracias.